Bon dia des de l'eFactory de Cunit. Avui entrevistem a la presidenta del Comerç de Cunit, la señora Rosario Gómez Raya. Muy buenos días, Rosario. Muy buenos días. ¿Cómo describirías el momento actual que vive el comercio en Cunit? Bueno, pues el momento actual estamos evolucionando, hay bastante comercio que se está abriendo nuevo, hay tiendas que estaban cerradas, se están volviendo a abrir otra vez. Las tiendas, no solo la asociación tiene tiendas, también tenemos empresarios, por ejemplo, empresas como asesorías y otros comercios que no son de a pie. La cosa es que sí, parece que está evolucionando, hay muchas tiendas que se cerraron, ahora se han vuelto a abrir otra vez otras y parece que está empezando a evolucionar un poquito más. ¿Y crees que espacios como este, el eFactory, ayudan a que el emprendedor se quiera quedar en Cunit? Hombre, yo creo que sí, que es un centro que está bastante bien, porque sí, lo que ayudas es que cualquier empresario o emprendedor pueda empezar aquí su empresa. La cosa es que ellos puedan empezar a evolucionar un poquito y cuando tengan realmente una evolución en su empresa, sobre todo ahora mismo que está muy evolucionado lo que es online, internet online, pues está muy bien que puedan tener un centro donde empezar. Y cuando tengan una evolución en condiciones, entonces ya tener un comercio ya fuera, un local fuera, para que esa evolución sea mayor. En este instante, ¿qué crees que son los principales retos que tienen ahora mismo los comerciantes? A ver, los retos de los comerciantes son, pues eso, vender más, tener una evolución buena en su comercio. Sobre todo les gusta mucho lo que es la publicidad, que les encaje, que los clientes vengan y que luego también lo más importante es que haya más evolución en Cunit, que haya más gente, que el comercio se mueva. Has hablado de publicidad. ¿Hay alguna campaña de estas que quieras destacar porque realmente notáis que funciona muy bien? A ver, una que funciona muy bien es las pancartas en el Paseo Marítimo, pero luego también tenemos una que hacemos, que llevamos 2 años haciéndola, que hacemos lo que son los rascas, que tú los rasques, te toca un premio directo y vas a la tienda y si no te quedas, si no, pues puedes rellenar una tarjeta que entras en un sorteo, que el sorteo se hace en Radio Cunit y lo que hacemos es sortear un crucero. Es un crucero sencillito de 3-4 días, pero es para 2 personas y bueno, todo el mundo que se lo lleva se va muy contento y vuelve muy contento, así que esperemos que este año ya le hemos entregado el regalo y se lo lleva una chica joven y estaba muy contenta. Y es una campaña que yo sé por otros, por clientes que da mucho protagonista a la Asociación de Comerciantes, porque por ejemplo en Calafell no se hace y en otros pueblos no se hace y yo sé que gusta porque me lo comentan mis clientes. ¿Y la relación que tenéis entre el ayuntamiento y la asociación? Bueno, realmente es una relación buena, tanto la regidora como el técnico somos personas que cualquier problema nos lo solucionan, pero sí que es verdad que el ayuntamiento es una cosa y la asociación es otra, o sea, no somos en la misma entidad, nosotros somos entidades diferentes que nos apoyamos unos a otros, que eso también está muy bien. Porque ellos lo que quieren, sobre todo el ayuntamiento, quiere promocionar mucho el comercio en Cunit y sobre todo que los comercios se abran y tenga vida Cunit. Claro, entonces diríamos que los vecinos juegan un papel muy importante para seguir manteniendo ese producto de calidad, de proximidad y que se compre en las tiendas de Cunit. Sí, sobre todo eso. O sea, lo que realmente nosotros queremos que los vecinos, claro que sí, o sea, nuestros principales clientes son los vecinos, está claro. Sí que vienen de fuera, de Vilanova, de Comarruga, de Cubellas, también muchos de Segura y de Calafell, pero nuestros clientes, que muchas veces son de fin de semana, o sea, que hay gente mucho también de Barcelona, sobre todo lo que son los vecinos nos apoyan mucho a lo que es el pueblo y
y nos ayudan mucho a levantarnos, ¿no? A que superarnos cada día más en todo lo que es el comercio. Y ahora ya para acabar, si tuvieras que dar algún mensaje a estos vecinos visitantes, ¿qué les dirías para que sigan apostando por el comercio de Cunit? Pues les diría pues que siguieran viniendo, que tienen que hacer que el pueblo se mueva y sobre todo que se note que hay vida en Cunit, porque cuanta más gente venga, más hace que la vida en Cunit sea mejor. Lo que está claro, o sea, cuanto más comercio y el vecino nos apoye, y los vecinos nos apoyen más, pues eso le da vida al pueblo, que es lo que nos interesa, que realmente es el cometido de la asociación. El cometido de la asociación es que añadir comercios y luego ayudar a que esos comercios evolucionen gracias a los clientes de proximidad, de los que tenemos más cerca, eso está claro. Pues muchísimas gracias y hasta aquí nuestra entrevista hoy con la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Cunit.